Buenas tardes para los argentinos, buenas noches para los europeos y buenos días quizás para alguno más, no sabemos, alguno que se haya aparecido por ahí. Vamos a presentar hoy a Anita Cadavid, que nos va a hablar con un título bastante sugerente, ¿no? Mujer, dime quién eres. Eh, Todos queremos saber, ¿no? ¿Quién es la mujer? Vamos a ver qué nos dice Anita. Anita es nacida en Colombia, es licenciada en Educación y Desarrollo por la Universidad Anáhuac de México y en Ciencias Religiosas por el Ateneo Regina Apostolorum en Roma. Obtuvo también la licenciatura en Filosofía con especialización en Antropología en el mismo Ateneo, en el Regina Apostolorum, y actualmente está haciendo su doctorado en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España. Ha trabajado en el ámbito educativo y escolar y ha seguido la formación de jóvenes y parejas. Dentro del Instituto de Estudios Avanzados sobre la Mujer es miembro del Comité de Coordinación del Grupo de Investigación y de las actividades de formación relacionadas a estos temas y es presidente del Grupo de Trabajo Value Work, la persona en el centro. Y desde el 1 de julio del año 2019 es directora del Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer del Regina Apostolorum. Es miembro también del Consejo de Eclesia, que es una revista de cultura católica. Así que bienvenida, Anita, para nosotros es un honor tenerte en casa y bueno, te escuchamos con ganas de saber qué es la mujer, quién es esa mujer que vas a hablar, a ver si nos puedes dar alguna luz. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, José, por invitarme. Y muchas gracias también yo creo que esto también resume o surgió a partir de cuando nos conocimos en abril en Madrid y que pues yo espero que compartir aquí también esas luces que más o menos te comenté, que son un desarrollo, esto que compartiré ahora es un desarrollo de eso. No puedo decir que son reflexiones acabadas, ya firmadas con letra indeleble, y creo que son reflexiones in fieri, porque el tema de la identidad femenina y masculina y sobre todo de la antropología de la diferencia sexual, es el tema de nuestro tiempo. La filosofía, sí, la filosofía, digamos, y la teología le han intentado entrar a este tema a partir del siglo XX, y esto en lo que es, pues, la historia del pensamiento es ayer, ¿no? O digamos hoy por la mañana, más bien. Entonces, hay mucha tela que cortar. Entonces, yo también me acerco a este tema como de puntillas, sabiendo que camino sobre las espaldas de gigantes que nos han dicho o que nos han dado algún tipo de intuición. En esto, pues, de verdad que tengo en el corazón mucho a la filosofía, sobre todo de Karol Wojtyla. Parte de mi tesis doctoral, si bien no es específicamente sobre la antropología de la diferencia sexual, sí es una profundización sobre el concepto de naturaleza en Robert Spemann, y que ya la entregué, lo cual eso es un triunfo muy grande poder entregar la tesis. Pero entonces en eso también me baso y, como les dije, son preguntas que me hago y que también dentro de mi instituto, buscamos abordar y desarrollar, sabiendo que no tenemos todas las respuestas y que, pues, a veces entras en esto y te salen más preguntas. Y, pues, la valentía es seguir ahondando, ¿no? Entonces, también creo que debo confesar que nos encontramos ante un tema bastante complejo, porque lo que hace a lo mejor un tiempo nos parecía que se daba por descontado, pues hoy, pues ya no lo es tan así. Em, y cuando, cuando vi algunos apartes del video de Matt Walsh de What is a Woman, me surgieron más preguntas que respuestas, ¿no? Con el mismo video, porque en eso, a ver, Gadamer decía, Hans Georg Gadamer, decía que la, la
el desafío no está tanto en dar una respuesta específica, sino saber plantear la pregunta. Y yo creo que cuando yo empecé a ver este video, dije, aquí hay un enredo con la pregunta, porque no podemos, ¿qué es una mujer? Pues es un ser humano como el hombre que también es un ser humano. Entonces estamos haciendo una pregunta por la naturaleza de estos, pues de estas personas. La pregunta que tenemos que plantearnos es, ¿quién es la mujer? No es tanto un qué, porque el qué lo compartimos con, con el hombre, el quién es. Y esa es yo creo que es lo que pues nos falta por ahondar hoy en día. Entonces en esto les propongo, aquí voy a compartir la presentación un momento para, ok, ok. Y les propongo este recorrido, ¿no? Primero, eh, las preguntas que son punto de partida, en un segundo momento, que esto también, uno y dos lo haremos bastante ágil, y luego quisiera llegar más como al tema de la propuesta que me ha venido a mí en las reflexiones que yo he hecho pues, a nivel de investigación y también que ha trabajado el instituto donde estoy ahora. Entonces, Em, el punto número 2 sería un contexto ágil, sin muchos datos, sino simplemente en contexto de las luces y sombras sobre la identidad masculina y femenina hoy. Y la propuesta en la que les ofrezco una mirada y algunos aspectos o comentarios sobre la complementariedad en una lógica de don recíproco. Porque, bueno, también eso lo puedo explicar más adelante, pero ¿qué queremos decir cuando hablamos de complementariedad? Y no es un concepto tan sencillo como hablar de la media naranja con la que yo no estoy de acuerdo. Entonces, bueno, llegaremos a ello. Entonces, como les decía ahora al inicio, ¿quién es la mujer y quiénes son las mujeres? Esa sería la pregunta. Y también, ¿por qué la pregunta es quiénes son las mujeres? Porque yo no creo, personalmente, que haya una idea al estilo Platón, de la idea de la mujer por ahí, en donde está determinado todo lo que tiene que ser una mujer y lo que hace que una mujer sea una buena mujer. Existen mujeres, ¿no? Y en eso soy como, digamos, lo más aristotélica. Existen mujeres. Y a partir de las mujeres, de esta gran pluralidad, podemos encontrar aspectos comunes y, e ir hilando fino, encontrando a dónde va y hacia dónde nos dirige ese deseo de plenitud que todos llevamos dentro y que también se da, eso lo creo firmemente, de modo específico en hombres y en mujeres, ¿no? Luego, una pregunta que es que nos hacemos casi que de manera obligatoria es, ¿existen características propiamente femeninas o masculinas? Eh, y a lo mejor esto es lo que hace también que haya hoy en día una crisis de roles, porque por mucho tiempo se ha asociado o se ha atribuido tanto al hombre o a la mujer ciertos tipos de características que entonces hacen que un hombre sea así y una mujer sea así. Entonces, aquí hay que hilar fino también para no confundir estereotipo con lo que es algo propio o identitario, ¿no? Entonces, estas serían como las preguntas que para mí son el punto de partida de este encuentro. Luego, un contexto histórico. Yo aquí pongo dos elementos sí, propiamente históricos. Eh, Decirlos así como en dos cuadritos es bastante, eh, vamos, pobre, porque cada uno tiene mucho detrás,
pero podemos, sí, explicarlo un poquito. Entonces, como un contexto, el tema de la modernidad. Yo creo que la modernidad sabemos muy bien eh, el periodo que recorrió, un periodo muy amplio de nuestra historia, pero en el que el conocimiento y el conocimiento verdadero venía dado por dos características, sobre todo, que vienen desde Descartes, que es el dominio de la naturaleza y las certezas exactas, o sea, aquella certeza clara y distinta de René Descartes. ¿Cuál es el problema con eso? Que entonces yo tengo ante mí una realidad que es totalmente matemática, predecible, clara, medible, que es ante la que no me puedo equivocar porque lo puedo conocer todo perfectamente. Y el método experimental, el método científico, pues de alguna manera eh, también apoyaba esas tesis. Y bueno, conocemos más o menos el desarrollo de la modernidad. El punto es que ahora me pregunto, y esto es para otra ocasión, ¿es ese la verdadera definición de conocimiento y de razón? Solo aquello que es totalmente predecible, matematizable. El mismo Leibniz afirmaba que la realidad se podía describir con una ecuación diferencial, de cálculo diferencial. Pues yo creo que aquí se pierden muchos matices y muchos elementos de la realidad que también existen, aun cuando sean intangibles. Y luego también la grande desilusión frente a la razón, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, más bien con la posguerra, y el surgimiento digamos, de grupos de pensadores, sobre todo en la Escuela de Frankfurt, en la que pues viene un rechazo profundísimo a lo que se considera heteronormativo, al concepto como que se considera tirano. Entonces, ¿a qué va eso? Que algo que pues se define, esto es, o la identidad como tal, pues nadie me puede decir qué soy o quién soy, porque eso, cualquier cosa a veces es opresión. Yo creo que nos suena bastante conocido eso. Entonces, esas ideas vienen de alguna manera de ahí. Entonces, si eso lo volcamos sobre el tema hombre, o sea, identidad femenina, identidad masculina, es donde entramos un poco en crisis, ¿no? ¿Será que aquí, eh, antes de mostrar el cuadrito anterior, termino yo creo que por esta parte? Entonces, em, por ejemplo, entonces luego, en medio de ese humus, las diferentes corrientes feministas, porque sabemos que no hay solo un feminismo, hoy en día hay muchos feminismos, han puesto también el dedo en la llaga en relación con la educación y la identidad de roles de las mujeres. Yo pienso hoy en día, y porque hay cosas en las que la realidad misma se impone, ¿no? Si vemos ahora lo que podían ser a lo mejor algunos estereotipos de, de género, como, bueno, la mujer el rol reproductivo, el hombre el rol productivo, la mujer el espacio doméstico, el hombre el espacio público, la mujer el trabajo no remunerado porque es la que se encarga de las actividades y las tareas de cuidado, y el hombre el poder y la responsabilidad. La mujer la subordinación y el hombre la dominación, ¿no? Que también es un modo muy pobre de hablar de ambos. O sea, es muy reductivo, pero de nuevo, a mí me hace pensar en esa necesidad de un conocimiento cierto y matematizable. O sea, díganme que es una mujer, es esto, y un hombre es esto. Yo tengo clarísimo que es, pero claro, cuando luego la realidad se me impone, bueno, está también este humus filosófico, pero la realidad se me impone y resulta que, em, pues las mujeres en un primer momento por necesidad y luego también porque se ha visto el valor, y esto pues es triste que a veces sea primero por la necesidad que obliga y luego porque lo asumamos como un valor y como un bien para la sociedad misma, o sea, que ambos estén dentro de casa y ambos fuera de casa. Entonces, bueno, sí.
yo pienso, por ejemplo, bueno, en países como Argentina, Colombia y aquí en Italia, no se concibe que creo que una mujer no trabaje, pero no por, por otro motivo que, pues es que hay que llevar el pan a casa y ambos, tanto mamá como papá, deben llevar el pan a casa. Y, y de hecho, hoy por hoy, eh, de alguna manera, o sea, conozco algunas personas en otro país que pues se pueden dar el lujo de quedarse en casa, pues el marido tiene condiciones económicas bastante, o sea, de mucho nivel, pero no es el común, eso es un ínfimo grado de la población. Entonces, la realidad se nos impone y nos fuerza a reconocer la contribución de la presencia de las mujeres en la sociedad. Y eso, al cambiar los roles, también pone ciertas, pues, digamos, el matrimonio en crisis. ¿Por qué? Porque también teníamos una idea de lo que era una cierta familia feliz. Ya, yo me puse a buscar algunas propagandas o sea, spots publicitarios de los años 50 y 60, por ejemplo, y, y era una imagen de la mujer que hoy en día sería pues casi que causa de demanda al medio publicitario, publicitario que lo hiciera, ¿no? Pero ahí vemos donde las cosas cambian y hemos visto que es un valor, así más que un bien, la contribución de ambos en la sociedad y en casa. Eh, También, bueno, el tema del matrimonio en crisis, pues sobra decir la cantidad de situaciones que hay, pero también se hace mucho más evidentes dramas como la violencia, la separación o el divorcio express, por ejemplo. A lo mejor antes no eran tan evidentes ciertas fragilidades, hoy lo son, o por un lado, por otro, los adultos, pues hemos dejado de ser significativos también para los hijos, y en esa medida, pues los hijos son más frágiles. Entonces, pues nada, todo también una crisis, digamos, de identidad del hombre y la mujer, pues tiene una serie de consecuencias eh, que nos hacen repensar muchas cosas. Entonces aquí va, digamos, lo que yo quisiera llamar de propuesta y que tiene varios elementos. Y quisiera comenzar por una frase de el cardenal Raniero Cantalamessa de marzo de este año, en la que él decía, si el pasado hubiera sido tan perfecto, no tendríamos los problemas de hoy, ¿no? Entonces, esto como un principio, como punto de partida también en esta parte es hay que dejar atrás toda nostalgia y abrazar el hoy que vivimos con sus desafíos y con sus desafíos de todo el tipo que sea. Y es el hoy que nos toca vivir y es necesario también que veamos los bienes y los signos de esperanza y de desarrollo que hay en, en esta vez, en esto que podríamos llamar como crisis de identidad que hoy por hoy tenemos los hombres y las mujeres. O sea, será que a lo mejor es, eh, por un lado, hacer una reflexión filosófico-teológica más honda que nos permita poner, o sea, poner el ancla en algo más que en el actuar? El superar modos históricos, a lo mejor, de ver. De ver la sociedad y ver ciertas realidades y abrirnos a, a otras maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces siempre más profundas. Y otro elemento también aquí como punto de partida es diferenciar lo que dije al inicio, la etiqueta y estereotipo de lo que es identitario, ¿no? Eh, yo considero, por ejemplo, estereotipo, eso es decir, la mujer se queda en casa, el papá sale, pero sí considero que la maternidad y la paternidad
no son estereotipos, sino que son dos cuestiones identitarias de hombre y de mujer, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante saberlo colocar, porque es ahí donde a veces sí, no sabemos explicarlo o salir al paso. También, entonces, en este esfuerzo de ir como a decir, mujer, ¿quién eres? También hay otro elemento importante y es el cuerpo toda la realidad está entretejida de logos. ¿Por qué? Porque también es inteligible, entonces la podemos conocer y podemos reflexionar sobre ella. Una frase de Robert Spemann en el libro de Felicidad y Benevolencia, él afirma, no hay ningún factum brutum, o sea, no hay como el objeto puro que, que sea totalmente asimbólico o no, está entretejido de logos, de sentido y por lo tanto la realidad también me habla a mí de muchas cosas, ¿no? Desde la creación, o sea, la creación, pero también mi cuerpo. Y aquí, pues, nos atrevemos a decir que los ritmos del cuerpo poseen una gramática y una semántica propias, ¿no? Eh, y, por ejemplo, ¿qué dice mi cuerpo de mí mismo? ¿Qué dice mi cuerpo de quién soy? ¿Qué dice de mis deseos y de mis aspiraciones, no? Eh, y a veces eh, hemos tratado platónicamente el cuerpo como algo que es separado de mí, que no dice quién soy, que es un dato mudo de mi identidad, ¿no? Ah, esta quedó muy chiquita, pero entonces aquí em, creo que esas preguntas de qué dice el cuerpo de mí mismo son todavía más profundas y existenciales cuando entramos en el tema de la sexualidad, ¿no? Y aquí, en el caso de la mujer, ¿qué dice de nosotras mujeres el ciclo ovárico? Para mí hay dos elementos claves. Uno, la relación con el tiempo. La mujer, sí, las mujeres tenemos una relación con el tiempo muy particular, porque cada mes hay un evento que si no determina nuestra vida, sí influye mucho en nuestra vida. Y como segundo elemento, la relación con el dolor, que es un dolor físico que cada mes está ahí. Y que pues es también pues, no quiero ser muy gráfica, pero también es incómodo y y hay que aprender a vivir con ello. Y eso nos permite tener sí, una relación con la incomodidad y con el dolor en la que aprendemos a incorporarlo en la cotidianidad. Y pues a veces hay a veces hay memes muy crueles, pero no hace mucho vi uno que lo considero también es un poco sexista, pero dice que una mujer en trabajo de parto logra medianamente comprender lo que siente un hombre cuando tiene fiebre, y nada contra. Entonces, pero, ¿por qué? Yo creo que también ahí esa sabiduría popular también dice algo, ¿no? Y ahí está, pues, el elemento también de la educación que mutuamente nos debemos dar. Em, Ahora, en el hombre, ¿qué le dice su instinto sexual? Y yo, pues, a partir también convivo mucho con seminaristas y con los chicos de la universidad, y me atrevería a decir que la experiencia es más o menos esa, que no se basta a sí mismo, que va en busca de una casa donde reposar y de un encuentro generador de comunión. Entonces, esto me lleva a hacer una pregunta que yo creo que también es muy necesaria hacer y es, ¿qué significa o qué significado
para la propia identidad y la construcción de la identidad, tiene el hecho de que el hombre engendre desde fuera y la mujer dentro. Yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y seguimos. Y bien, habiendo visto esto, eh, yo me permito sacar dos conclusiones veloces, ¿no? Rápidas. Una, el desarrollo de los hombres y de las mujeres se da como una coidentidad en una modulación distinta y complementaria. Yo no, o sea, yo me puedo definir quién soy en relación con el hombre y el hombre en relación con la mujer, no solo como yo no soy aquello, sino yo estoy llamado o llamada a vivir en comunión con, ¿no? Y, y en esa comunión no es una comunión cualquiera, es una comunión generativa que se concreta en la paternidad y la maternidad como plenitud de la identidad masculina y femenina respectivamente, aun cuando esto no sea de tipo físico. Entonces, que era más o menos lo que veíamos en el seminario el martes, o sea, y esto pues es Juan Pablo II, bueno, tenemos el cuerpo tiene una característica, el cuerpo es esponsal. Y en esa medida que es es hecho para, o sea, es para otro, nunca para sí. Y eso se aplica no solo a la vida matrimonial, sino a la vida de toda persona, aun cuando no se case o no tenga una vida sexual activa, ¿no? Es, y por lo tanto, es algo mucho más hondo e identitario, ¿no? Lo que es la paternidad y la maternidad, como identidades propias de los hombres y las mujeres. Entonces, dentro de este paquete, quise también introducir a una muy amiga mía, Edith Stein. Ella trata en una de sus obras, creo que, de la educación de las mujeres, la, mm, eh, las hipertrofias de la feminidad. Y eso me suena muy interesante, porque, bueno, define hipertrofia el dejar el instinto a su natural fluir, ¿no? Es decir, dejar que a lo mejor un movimiento en mí, que percibo, pues, siga sin que yo me apropie de él y le dé un sentido. Entonces, yo aquí me atreví a hacer, no sé si voy a ser muy temeraria, pero más o menos presento lo que Edith Stein dijo con algunas cosas de mi cosecha, y luego me atreví a hacer esto en espejo también con los hombres. No puedo decir que sea absolutamente científico porque pues es algo que yo creo, como les dije al inicio, es algo infieri y por lo tanto todavía requiere mucha confrontación, pero creo que puede dar algo de luz. Entonces, yo aquí, Edith Stein, lo dice como características femeninas. Yo, para no generar equívocos sobre las características femeninas o masculinas, prefiero ponerlo como el don que recibe, en este caso, pues un don que reciben las mujeres, y en el que tendencialmente son más propensas a, ¿no? Somos más propensas a. Entonces, un elemento clave es la orientación a lo vivo. Esto lo dice ella. Y entonces la orientación a objetos en su conjunto. Esa sería como la tendencia y interna que pues estamos llamados a apropiárnosla y a significarla en una dirección. Pero dice, la hipertrofia es fagocitar al otro. Y esto yo lo veo mucho, yo lo veo mucho digamos, el estereotipo de la mamá italiana, por ejemplo, eh, o de la suegra controladora. Y entonces, claro, ahí hay una tendencia y un don muy grande que es, o sea, el la orientación hacia los demás. Pero si yo no me
no reconozco esto dentro de mí y no me apropio de ello, pues va a ser una hipertrofia, ¿no? Luego también el tema de la decodificación de estados de ánimo, la intimidad y la empatía, porque tendemos a tener un mayor contacto con nosotras mismas. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado la frase de, no, es que yo absorbo el estado de esa persona, el estado de ánimo? Claro, porque no hemos sido capaces también como de crear esa distancia interior de los demás y eso entonces se nos hace un problema. Entonces, estas serían digamos, las hipertrofias de la feminidad a muy grandes rasgos que plantea Edith Stein. Entonces, yo me atreví a hacerlas de la masculinidad. Lo mismo, no, lo mismo, no son cosas cerradas, absolutas, pero son intuiciones también a partir de conversaciones que he tenido. Entonces, si vemos el don en el hombre, es proteger lo frágil, lo que está fuera de sí, y uno de los medios es la fuerza física. Eh, entonces, y esto creo que también está en la Sagrada Escritura, como la figura del padre es la que realiza la separación entre la madre y el hijo. Eh, pero, digamos, la hipertrofia vendría cuando hay violencia, cuando es posesivo o cuando es cosificador de otro. Luego, el buscar un hogar para descansar, es decir, salir de sí mismo, pues el tema de la territorialidad y el no diálogo. eh, para mí, un ejemplo de esto, y, y no quiero pues como que nadie se sienta ofendido, pero el año pasado, en marzo, fui a Tierra Santa y pues fui al Santo Sepulcro, evidentemente. Y no sé si conocen el estado de cosas ahí, como pues hay varias denominaciones cristianas, entonces todo está milimétricamente hecho de modo que nadie tenga un minuto más eh, de oración que el otro, o como de espacios así. Y llegan de verdad lo que yo a lo mejor en mi ignorancia o pensamiento occidental digo, es que parece una pelea de niños. Pero lo que también observé, y claro, es una cuestión religiosa, hay un documento de un status quo que va a quedarse quién sabe hasta qué siglo, lo entiendo, pero la fenomenología de esta situación, para mí es que parece, porque además solo ve uno clérigos de una y otra denominación, o sea, masculino, yo decía, es que parece como, o sea, hombres protegiendo su territorio. Y por Dios, es el Santo Sepulcro. O sea, no debería ser así. Pero entonces, ¿qué me hace ver eso? O sea, el tema de la territorialidad. Eh, entonces, bueno, ahí lo dejo. Y luego también el don, que a lo mejor también con el que los hombres nos ayudan a nosotras a crecer, el distanciamiento interior de las circunstancias que a veces en el hombre termina siendo por ser una fractura interior, ¿no? Entonces, y ahí pues nosotras también estamos para como en este desarrollo como coidentidad y como educarnos mutuamente a que, pues, nosotras aprendamos a poner un poco de distancia, pero también que los hombres logren entrar en contacto consigo mismos. Yo creo que hoy por hoy, eh, pues, yo convivo mucho con seminaristas. Tengo, pues, la universidad es una universidad pontificia y, y detrás está, pues, el seminario sí, el seminario de los padres. Y, en esto o sea, hay poco a poco más mujeres hemos ido entrando en contacto con los seminaristas por clases, porque pues, somos docentes, por tantas cosas. Y hoy por hoy, la relación que ellos tienen de un tiempo hacia acá con las mujeres es otra cosa. Es muy diferente, porque se ha logrado que haya, pues, primero que, o sea, relaciones sanas, ¿no?
pero que ellos como aprendan también a entrar en contacto consigo mismos, con sus sentimientos, y eso lo hace, no digo que en modo absoluto, pero sí ayuda mucho la presencia de una mujer. Eh, entonces, bueno, son cosas que lanzo ahí y que pues luego a lo mejor un feedback está muy bueno, muy bien. Entonces, hacia lo que son pues conclusiones que no, espero que no sean pocas, para mí, o sea, la idea de fondo permite afirmar que feminidad y masculinidad no se pueden pensar separadamente, como una primera cosa, y luego tienen un componente dado y un componente recibido. Se como en el libro de Simone de Beauvoir, es que ella afirma que mujer no se nace, sino que se hace. La mujer no nace, sino que se hace. Yo digo que son las 2 cosas, ¿no? Se nace mujer y también se deviene mujer. Hay un dato recibido que hay que del que hay que apropiarse, hay que interpretar para poder vivir en plenitud, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde está esto? Okey. Y luego, pues, también se trata de un camino formativo en el que descubriendo y asignando el sentido a nuestra realidad, porque también es esto, hay que o sea, el sentido está también en la realidad, pero yo también le asigno un sentido. Entonces, ese camino formativo ayuda a que se pueda recorrer el camino de la libre apropiación de la realidad y de mí mismo en aras de un fin trascendente. O sea, el fin natural, como a veces podemos decir, no es un fin objetivo puro, acultural, am, sin historia, sin nada. No, está compuesto de un dato que se nos da, sí, que no es un dato mudo, pero que también requiere un asentimiento libre a través de la apropiación. Y en esto es lo que, y eso es lo que Robert Spemann llama el propósito en la vida. Es, yo leo esa realidad que me es dada pero, y la asumo dentro de un proyecto personal de vida en libertad, ¿no? Para dejar ser esto que es, ¿no? Entonces, con eso termino lo que quería compartirles de contenido, pero quisiera también, uy, ahora sí hay un montón quisiera también, pues, si hay alguna pregunta, eh, o algún comentario, o sí, Bueno, muchas yo gracias. primero agradecerte, Anita. A mí me pareció muy bueno, pero claro, yo lo digo porque yo escuché todo completo. El resto no escuchó todo completo, o sea, con lo cual no puede hacer ese juicio. Pero bueno, se conectaron tarde, no por culpa de ellos, sino porque evidentemente el link salió tarde o salió equivocado. Así que no pasa nada, no se preocupen, se grabó la sesión y esa es la idea, que se grabe y se la podemos compartir para que la puedan ver entera. De todas maneras, pueden preguntar lo que quieran, ¿no? No hay ningún problema. Yo lo que sí veía, Anita, es, no sé, esto para plantearlo, para discutir, ¿no? Si, digamos, ¿por qué motivo hoy tenemos una disminución de la natalidad, ¿sí? Enorme en todo el mundo? ¿Por qué motivo la mujer dejó de tomar esa maternidad como parte de su comunión, digamos, ¿no? De su propia identidad, ¿no? Eh, ¿Vos crees que esto es porque en el fondo no termina de saber quién es o porque no quiere saber quién es? Como para plantear una Sí, discusión, digamos, ¿no? sí. Mira, yo creo que las causas, pues, son muy variadas y podemos ir desde causas sociológicas hasta causas, como tú me dices, mucho más, digo, existenciales. Y yo creo que, pues, ambas tienen también su valor de verdad. En un primer momento, yo sí creo, a nivel existencial, que nos falta descubrirnos o sea, en una identidad que es coidentidad y llamada a encontrar una plenitud en el donde sí. Esto puede sonar muy, digamos, muy elevado y muy en chino, pero yo creo que va por ahí.
porque en la medida en que, o sea, yo me reconozca como incluso yo soy para mí un regalo, ¿no? Porque, pues, o sea, yo no me di la vida, para empezar, ¿no? Pero entonces yo soy también un regalo para mí mismo y soy un regalo para los demás. Y eso comporta también una modalidad específica de relación, que fue más o menos lo que quise decir en modo rápido y a veces creo que, un poco hasta superficial, ¿no? Pero eso por un lado, y porque de nuevo también, asociamos a la identidad femenina lo que yo decía, o sea, una serie de roles como para tener claro qué es el hombre y qué es la mujer, y qué hace el hombre y qué hace una mujer, pero que al final nunca fue hondo en esa conciencia del don, sino que es la lista de tareas, ¿no? Creo que va por ahí. Luego también hay unas causas, pues, sociológicas, y y de nuestras sociedades actuales bastante complejas. O sea, yo conozco, pues, una chica que fue, practicante con nosotras, ahí en la oficina, y una mujer espectacular, trabajadora, como poca gente, de verdad, una capacidad de trabajo muy grande desde muy joven. Y claro, salió de la universidad y encontró trabajo rapidísimo, un muy buen puesto. Y su sueño era casarse y tener hijos, cosa que hoy en Italia no es común, para nada. Y tampoco era una chica, pues, así mocha, perdón por la expresión, no sé, como de esas, o sea, de misa diaria, jamás. O sea, es muy particular, mi querida amiga. Pero, claro, se casó y al año de casada, pues, fuimos a cenar y me dice: "¿Y algún chiste salió pues, porque ella siempre decía que quería ser mamá de muchos hijos?". Y dice: "No, no, 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 es que donde yo quede embarazada, a mí me sacan de la empresa, y yo acabo de hacer una hipoteca porque al casarme, mi marido y yo, teníamos que, pues, poner un dinero para que el apartamento fuera nuestro y no empezar, o sea, de rentas, o sea, una serie de cosas". Y yo: "Pero si eso es ilegal", me dice: "Pues sí, puede ser ilegal, pero encuentran la manera de hacerte a un lado". Entonces, también ahí hay una necesaria, también en el ámbito laboral, y hay una necesaria conversión de las estructuras, que, pues, no las hay. Yo entiendo que tampoco, pues, o sea, que esa idea de madre, de familia muy numerosa, pues, no sé si sea sostenible en muchas circunstancias, sobre todo, bueno, aquí hablo más de Italia, donde, los jóvenes empiezan a trabajar. Primero, solo encuentran espacios de voluntariado y luego, trabajos precarios. Entonces, de aquí a que pueden más o menos estabilizarse para poder iniciar una vida de pareja, no digamos siquiera matrimonio, sino vida de pareja, pasa mucho tiempo. Entonces, ahí también hay otro fenómeno. Pero para mí, principalmente, lo más hondo es en la conciencia del don. Y no sé si me enrollé mucho, pero espero No, haber no, no, sido también buenísimo, clara. buenísimo, buenísimo. No sé si alguno quiere preguntar algo o sumar, ¿no? La idea es que podamos discutir, pelearnos también, decir que nos separa una pantalla, así que no pasa nada. Cuando estabas hablando, iba pensando en la exposición, pensaba el año pasado lo tuvimos a don Rafael Alvira, eh, que habló sobre el hogar, ¿no? Al poquito tiempo murió. No estoy diciendo nada con esto que nos hayas acompañado ahora y tu futuro, digamos, ¿no? Pero don Rafael decía que la mujer es la fundadora del hogar, ¿no? Y él dice que no existen mujeres vagabundas y que hay mucho más varones vagabundos, ¿no? Que mujeres. Digo que la mujer tiene mucho más internamente asumido lo que es el hogar y es la fundadora del hogar. Va el planteo. Si nosotros tenemos un problema identitario, digamos, con respecto a la mujer, eh,
quizás es por eso, digamos, que la sociedad también está planteada de este modo, digamos, ¿no? No solamente como causa, sino como consecuencia, ¿no? De que si la mujer no es fundadora de hogar alguno, la arquitectura tiene un sentido distinto, o sea, nada se vive como se podría vivir en un hogar, digamos, ¿no? Entonces es como que en el fondo esa mujer que es, siguiendo a Rafael Alvira, ¿no? La fundadora del hogar, la fundadora de la humanidad, si se acaba esa identidad femenina, se acabaría la humanidad como tal, ¿no? Ese es el planteo que hace Rafael. Eh, que me parece también interesante en este sentido de cómo encontrar la identidad y el mismo don de sí, ¿no? Y para mí es fundamental el no perder de vista que incluso esa identidad se da en relación con la identidad masculina, ¿no? No, o sea, entonces, si yo no sé quién soy, tampoco el hombre sabe quién es, y entonces ninguno de nosotros sabemos quiénes somos, y entonces, pues esto es un caos y un medio desastre, ¿no? Que vamos, desastre. En medio de esto también se ven grandes señales de esperanza y también o sea, yo veo, ¿cómo decirlo? En la misma teología del cuerpo de Juan Pablo segundo un, un gran signo para nuestro tiempo que nos haga pensar y repensar esto de manera también, pues, por nuestra propia plenitud existencial, ¿no? La verdad que sí, ahí tiene levantada la mano Claudia Ronconi. No sé si podés activar tu micrófono, te tenemos que activar nosotros. Creería que se puede leer la pregunta, José, que hizo acá por el chat. Ah, bueno, bueno. Em, Dice, mi pregunta es, ¿puede ser que dentro de lo que no se dice estemos iniciando una era de huelga de la mujer en cuanto a la decisión de no tener hijos? Eh, Compleja la pregunta. Yo no, em, ciertamente, pues sí hay una disminución muy radical de, de los nacimientos e incluso en esa misma, creo que falta de conciencia de quién se es, pues también hay, pues si no sé quién soy, tampoco sé que soy don para otro, pues entonces, para qué quiero? O sea, ¿para qué quiero tener hijos? O sea, si puedo tener un perro, ¿no? Y eso, ¿no? Em, yo sigo creyendo que hay, a lo mejor, pues, o sea, no podemos pensar en volver a lo mejor a una idea de familia tan numerosa como hubo antes. Creo que es difícil hoy en día plantearlo así, pero sí creo que hay signos de esperanza en diferentes lugares, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en España hay un resurgir muy grande de familias jóvenes con hijos. Mm, es sí, todo tiene que ver con esto mismo. Claro que sí. Alejandra, Hola, ¿qué tal? Me parece que Marcela puede ser de antes que yo, ah, no con la sé. mano. Sí, no, no hay problema. Habla. Ah, perdón, perdón. Pelense entre ustedes, pero pueden preguntar tranquilo. No, no, bueno, no tuve el gusto de estar en toda la charla, pero bueno, un poco sobre lo del final, considero que como que el rol de la mujer un poco está en crisis de un cambio de paradigma que tal vez de tantos movimientos y olas feministas, eh, sin querer queriendo, a la mujer actual la fue llevando a tomar una decisión. Y creo que hoy como sociedad eso hace que las nuevas adolescencias y las mujeres más jóvenes también lo vivan un poco como el continuar de estos movimientos. Entonces, eh,
me parece a mí que eso hace que las familias y la continuidad de las familias se encuentre, no sé si debilitada, pero que esté en un lugar donde esa mujer que es la que genera ese hogar y ese nido de construcción para las familias, eh, hoy se sienta que está inestable. Pero pienso que a veces puede ser un poco por decisión de la mujer y otras veces creo que lo cultural también fue llevando años, porque acá Anita nombró a Simone de Beauvoir, lleva años donde escribió un libro que hoy todavía resuena y quien lo lee, hoy lo lee también hasta con otra mirada, porque pasaron muchos movimientos en el medio. Entonces, creo que eso hace que la continuidad de las familias de alguna forma estén como en crisis, por decirlo de una manera, ¿no? No sé si es la crisis, pero bueno, como que está esta inestabilidad en general. Y que, como contestaba Anita también, de su amiga, en relación de que la vida económica, ¿no? Nos lleva también un poco puestos, mismas las separaciones, divorcios, de querer hasta a veces hacer madres solteras. Entonces, bueno, todo eso va afectando creo como que a esta institución tan importante como es la familia y en cierto punto hacia dónde vamos y en el medio estamos. Como creo que somos consecuencias de este cambio de paradigma que ya está, nada más. Eso. Igual yo agradezco que a mí no me defendió Simone de Beauvoir, ¿no? Porque cuando habla de las mujeres dice que es un híbrido entre un macho y un castrado, o sea, con lo cual me alegro mucho que no haya defendido a los varones, pero sí, digamos, obviamente que Simone de Beauvoir por supuesto que influye, ¿no? Claro que Claro. sí, es una situación muy compleja. Pero para eso está Anita Cadavid, desde el Instituto de la Mujer que nos va a ayudar, suponemos. En eso estamos, eso intentamos hacer. Y, sí, no, pues yo creo que sí, tienes, o sea, tienes razón. También creo que en esa misma, como esa misma crisis es el encontrarse tanto la familia en cuanto sujeto como sus miembros en situaciones completamente diferentes y que no han podido o no hemos podido aprendernos a recolocar, ¿no? Y encontrar también el espacio de donación propias dentro y fuera de la familia, como espacios de crecimiento. Yo escuché de una periodista que no, o sea, no es una periodista católica, es una periodista de mi país, de un periódico muy, muy reconocido, hablando de un problema de corrupción que, pues, cosas extrañas que no pasan en nuestros días, ¿verdad? Y decía, curiosamente, en estos escándalos, o sea, y hacía pues toda la lista que es interminable, y decía, pero de la gente que hay también acusada, eh, hay una mujer. Es decir, y se lo plantea como pregunta, ¿no será que a lo mejor en esa tendencia que puede haber en las mujeres al cuidado, ¿no? Puede haber también, o sea, cuidado dentro del hogar, por así decirlo, y a las relaciones. Puede haber también una vocación al cuidado de lo público, de los bienes que son de todos en la sociedad. A mí me quedó como pregunta, y créanme que aún hoy digo, eso podemos pensarlo, o sea, porque entonces la misma presencia femenina en el ámbito público no es o sea, no es para asemejarse al varón como ha ocurrido mucho y continúa ocurriendo, sino desde su don específico, ¿no? Y yo creo que por ahí también puede haber una posibilidad Es de, buen, como es te es dije, buen, es de... buen planteo, pero después te vamos a pasar la biografía de una presidente que tuvimos nosotros, que No, sí, 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 justamente sí, sí lo sé, sí lo sé, sí lo sé, sí lo es la sé. excepción a la regla, pero puede Bueno, ser. sí. No, O pero está sea, bueno para pensarlo, ¿eh? Está muy bueno, porque incluso el varón que siempre
orientado hacia la cosa pública. Interesante esto del cuidado, ¿no? Me parece una buena mirada. Alejandra, te dejamos preguntar antes de que se nos haga muy tarde. Bueno, gracias. Bueno, yo puedo hablar de lo personal, de que pasé por muchas situaciones y creo que encontrar el volver a la familia, a tener los hijos y todo lo que implica, es haber pasado por diferentes situaciones y en la conciencia de cómo criar a los hijos varones, sobre todo. Eh, en mi caso, ellos tienen un papá que nos cosificó, está viviendo ahora en Italia justamente, y mis hijos que están entrando a la adolescencia, él ahora está empezando a acercarse porque claro, la parte de crianza y todo lo más difícil no lo hizo y los ve grandes y ahora a él le sirve como objetos. Y bueno, trabajamos mucho en casa para que ellos puedan trabajar su autoestima, saber poner límites, saberse relacionar, porque no podemos privar el vínculo. Y siendo tan jovencitos, de 12 y 13 años, que puedan tener tantas cosas y ser tan conscientes de sí mismos como seres humanos, y eso los ayuda a vincularse con el otro, ser muy respetuosos y valorar todo lo que van viviendo. Creo que hay un paradigma muy grande en los valores que las mamás les damos a los hijos varones, sobre todo, para que se vuelva a fundar esto de familia como un don, pero tiene que ver con toda la era que se vivió también. Pero bueno, está en cada mujer y poder sostenerse en ese camino, porque a veces es muy difícil salir de ese tipo de situaciones. A mí me ayudó la distancia, poder centrarme, poder elegir esta carrera, poder tener la tranquilidad y la distancia adecuada como para eh, ser consciente de lo que es realmente importante para ellos en el futuro como seres humanos y cómo se puedan relacionar con los demás desde el respeto, desde el don, desde un otro, ¿no? Y no repetir esta historia. Creo que tenemos una labor muy grande para que puedan volver las instituciones como familia y empezar a proyectarnos de esto, de fundar nuevas familias y numerosas, pero desde un... Gracias, quería compartir experiencia. Gracias, Alejandra, gracias. Me parece que no vamos a agregar ningún comentario, pero gracias por compartirlo. Una mamá sabe cómo educar a sus hijos y hace lo posible para hacerlo. Así que adelante, a seguir adelante. Vamos a dar espacio para una sola pregunta, porque Anita se tiene que ir a dormir, ya es tarde allá. Después estoy viendo acá que está Cecilia Gamarra. Cecilia está en el Cusco, así que tenemos algún hospedaje en el Cusco. Si querés ir, Anita, te pueden hospedar ahí en el Cusco tranquilamente. Pero la pregunta la va a hacer Julieta. Si querés, puedes sacar ahí está. Gracias, José, por darme el pie. Bueno, también, perdón que entre tarde, eh, pero sobre lo último, más que todo, son dos aportes, ¿no? El primer aporte, recién Anita lo decía muy claro, ¿no? Esto de la donación. Si yo me reconozco como don y si lo he mamado en casa, qué bueno va a ser saber que soy un don para el otro, ¿no? Y ahí me voy a plantear hasta para qué vine al mundo. Pero si yo no sé quién soy, no me reconozco como don porque no me lo enseñaron en casa, porque mi madre o aquella persona que tenía que maternarme no se reconocía así, ¿cuánto más va a costar que yo me plantee para qué vine al mundo, ¿no? Y ahí podemos unirlo con la crisis vocacional que sufre hoy la iglesia, ¿no? Yo vivo en una diócesis, la diócesis de Mendoza, cuidando a mis padres, pertenezco a la diócesis en realidad canónica de San Rafael, pero digo, acá se ve seminarios vacíos, casas religiosas que cierran, ¿no? Qué triste. Y niñas que
no se plantean para qué vinieron al mundo. Y cuanto más, por último, el hecho de la importancia del grupo de pares, ¿no? Y la escuela para padres. La escuela para padres es fundamental para poder enseñar a las madres, a decirles a sus hijas, no importa que la mayoría diga, no quiero ser mamá o me quiero empoderar e ir contra el hombre y perder la feminidad, sino criándola de manera femenina, de manera como un don, ¿no? Poder esa niña después buscar esos círculos, esas juventudes que en realidad buscan la santidad, y la santidad es reconocerse como un don, ¿no? Simplemente eso, Anita, y buscar este fin natural que tenemos todos, la trascendencia. Gracias, Julieta. Gracias. Muchas Anita, no sé si gracias. querés agregar algo. Pues de esto, no, yo creo que estoy perfectamente de acuerdo. El tema de la vocación eh, a la vida consagrada o sacerdotal o a la, por Dios, a la matrimonial, es una cuestión de reconocerse como yo soy un don que me fui regalado y a la vez un don que quiero regalar. Y, y también Julieta lo hablaba en razón con la vida religiosa y también yo creo que en el hecho de que pues cada vez la gente se casa menos, ¿no? Y las relaciones son mucho más frágiles y de experiencias inmediatas. Entonces, también eso también está detrás de ahí, ¿no? Y eso yo creo que como formadores, todos que somos y educadores unos de los otros, creo que eh, podemos crecer en la conciencia y en la transmisión de esa verdad tan profunda que somos, de que pues, somos hechos para los demás y que eso es algo que en el fondo de nuestro corazón, ahí está, ¿no? Ahí está. Basta dejarlo despertar. Bueno, gracias, Anita, por ser un don para nosotros. ¿Y ustedes para mí? Estos que están acá, la mayoría que están acá son o han sido alumnos o son alumnos o algunos profesores, así que son mis amigos también y amigos tuyos ahora, especialmente la de Cusco, podemos ir a Cusco a pasar unos días, no es nada, pero Feliz. agradecerte en serio una vez más por haber participado, por tu generosidad, por estar siempre dispuesta y también por tus palabras, aunque sean reflexiones iniciales si se quiere, pero creo que sirve mucho para profundizar y quizás hayas tocado el corazón de alguno para que siga investigando o sí, alguno de estos temas o para que incluso pueda pensar su vida nuevamente o reorientar su vida, ¿no? Entonces creo que esto siempre tiene un impacto. Así que agradecerte, Anita, por acompañarnos. Recordarles a todos que esto queda grabado, se les va a enviar. Espero que se lo envíen a donde corresponde. El 4 de octubre tenemos otro webinar, pero con la profesora Ana María Sanguinetti. Muchos de los que están acá la conocen, Anita también la conoce, que va a hablar sobre su experiencia en la reunión, en las reuniones de la ONU, cuando empezó a hablar el tema, cuando se empezó a poner en el tapete el tema de género, ¿no? Eh, no vamos a decir en qué año fue para no delatar la edad de la profesora Sanguinetti. Pero por lo menos, bueno, están todos invitados, es 4 de octubre, 17:30 horas. Así que bueno, Anita, muchísimas gracias y seguiremos en Muchas contacto. Un gracias. fuerte abrazo para cada uno. Claro que sí. Muchas gracias a todos y que tengan feliz tarde, feliz día allá donde estén. Gracias. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Un Gracias. fuerte abrazo a cada uno. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes, qué gusto verlos. De corazón, gracias y que Dios Y me los bendiga mucho. gracias, Sergio, gracias. Gracias de corazón. Si me permite.